Buenas noches, muy bienvenidos a Conversando con Humberto. No sé si se van a dar cuenta inmediatamente, yo estoy agripado otra vez. De hecho, tengo que decir que he avanzado mucho. Antes a mí me daba gripe por lo menos 3 veces en el año. Cada trimestre más o menos yo tenía una gripe. Y era un asunto terrible. Ahora me está dando gripe una vez al año, o quizá como mucho me dé gripe 2 veces al año. La última vez que me dio, no recuerdo si fue a principios de este año o finales del anterior, me dio neumonía y hubo que internarme y todo eso. Pero no creo que esté tan mal ahora. De todas maneras voy a ir al médico. Mi esposa me dijo, vas para el médico. Gracias a Dios por mi esposa, que siempre está pendiente de mí y me cuida. Es un ángel que Dios puso a mi lado. Así que gloria a Dios por eso. Yo invito a todas las personas viejas, mayores, como yo, a que no se queden solos. No se queden solos. No. En estos días yo escuché a alguien en una emisora cristiana decir que realmente no era necesario estar acompañado para ser feliz. Yo, cuando escuché eso, me pregunté, pero ven acá, ¿qué fue lo que Dios dijo? Bueno, buenas noches, Norma. Buenas noches, Ronnie. Un placer que estén aquí. Hay otra persona más por ahí conectada, pero no sé quién es. Entonces yo me pregunté, pero lo que Dios dice en Génesis capítulo 2 es que no es bueno que el hombre esté solo, así que Dios los casó. Exacto, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Entonces hay criterios por ahí que andan en bandolera diciendo cosas que son contrarias a lo que Dios dijo. Pero la gente se siente tan sabia y tan competente que ha decidido poner a un lado lo que Dios dice. Entonces, si Dios hubiese entendido que no era necesario tener pareja, tener a alguien. Buenas noches, Janet Cadet. Saludos para tu esposo, para tus hijos. Entonces Dios no junta a la gente. El hombre no fuera un ser gregario, no quisiera estar con alguien más. No se enamorara. Así que tengo gripe. Le doy gracias a Dios porque mi esposa está conmigo, me cuida, se preocupa por mí. ¿Te tomaste tu medicina? ¿Qué lo otro? ¿Qué comiste? No, tal y cosa. Alguna gente lo va a ver como control. Yo lo miro como una manifestación de amor. Es la manera, cuidando, es que mi esposa manifiesta el amor. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Bien, esta noche vamos a volver a revisar la situación que se dio entre Pablo y Santiago. Hechos capítulo 21. Vamos a volver a revisar eso. Alba Suazo, muy bienvenida. Franklin Peguero, por el amor de Dios. ¿Qué de tu vida, Franklin? Qué gusto ver que andas por aquí. Te recuerdo con mucho cariño. Un hombre íntegro. Gracias a Dios por ti y porque estás en la fe. Bien, entonces vamos a revisar esta noche la situación que se dio entre Pablo y Santiago. Yo creo que es muy relevante para estos días que estamos viviendo de incertidumbre, de gente que no conoce la Biblia, no conoce la doctrina, no conoce de teología y por lo tanto no está en capacidad de poder identificar errores, falsos profetas y cosas así. Así que vamos a trabajar esto. Pero primero, ustedes saben que este es un programa cristiano. Bendiciones, Franklin, qué gusto saludarte. Esto es un programa cristiano, entonces yo tengo que orar y voy a orar para iniciar. Señor, gracias, muchas gracias por la bendición de estar conversando con mis hermanos que están conectados y con los que van a ver el programa después. Bendícenos, Padre, con la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 21 nos narra el viaje, ya Pablo llega a Jerusalén. Había una cierta tensión entre la iglesia cristiana de Jerusalén, dirigida por Santiago, y la iglesia gentil que, Ana Luisa Martínez, muy buenas noches, la iglesia gentil que estaba, el líder era Pablo. Entonces, hay 2 textos
en la Biblia que nos hacen ver esa tensión. El primer texto, tengo aquí mi Biblia de Andrews, me encanta esta Biblia, Hechos 15, Hechos 15. Vamos a busquen sus Biblias, Hechos 15, y vamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, Rita Félix, muy bienvenida, mi hermana querida. Muy bienvenida, Mato, esposa, bienvenida. Entonces, vinieron gente de Jerusalén. Quien dirigía la iglesia de Jerusalén, como ya les dije, era nuestro querido Santiago Juan Lacy. Cuando llegue a Estados Unidos, si Dios lo permite, te voy a caer por New Bedford a comer. A eso es que voy, ya tú sabes. Domplín con bacalao. Así que va haciendo los preparativos del lugar, yo te aviso y caemos por allá. Vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 2. Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Estoy lento, antes yo era campeón de buscar en Biblia, pero tengo que reconocer que los años son los años. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, los reprendí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, hijo de consolación, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta situación llevó a que se reuniera, Gloria Morel, bienvenida, llevó a que delegados de la iglesia de Antioquía, Pablo, Bernabé y otros más, fueran a Jerusalén a reunirse con los apóstoles y ancianos que estaban en la iglesia judía de Jerusalén, la iglesia cristiana judía de Jerusalén, de la cual Santiago era el líder, era el presidente, el administrador de esa. Y ahí se dio el primer concilio. El primer concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, acordó que a los gentiles no se le podía, Bernabé Lunde, bienvenido, no se le podía exigir la circuncisión ni la ley de Moisés, para nada. Y el mismo Santiago firmó esa carta. No solamente yo, sino mucha gente más que estudia y analiza, no han llegado a decir si el concilio de Jerusalén se dio antes o después de la epístola de Pablo a los Gálatas, en la cual lateó a Pedro y a Bernabé por la hipocresía de no querer juntarse con los cristianos gentiles después que vinieron alguna gente enviada por Santiago. El caso es que Pablo hacía una colecta cada cierto tiempo entre las iglesias gentiles para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Para los pobres cristianos, judíos, miembros de la iglesia de Jerusalén. Y en este último viaje que comenzó, creo que en los versículos 18, 19 en adelante, de Hechos, el libro de los Hechos, por cada lado que Pablo pasaba le decían: no vayas, vas a caer preso. El Espíritu Santo envió profetas, envió las hijas de Felipe, envió a Agabo, a muchísima gente, a decirle: no vayas, que vas a caer preso. Pero Pablo, de todas maneras, decidió ir. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. El caso es que Pablo llega a Jerusalén y se va y se reúne con Santiago, con los ancianos. Capítulo 21.
capítulo 21. Versículo 20. Hechos 21, 20. Vamos al 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. El lenguaje de Gálatas parece decir que el concilio sucedió después. Es cierto, yo también lo he llegado a pensar, pero Bernabé, no hay una evidencia concluyente y competente que nos diga que es así. Así que eso sigue en penumbras. Bien. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto es terrible, terrible. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros lo hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí se refiere a lo aprobado en Hechos 15 en el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo, nos dice Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles, estaba tratando de mantener una buena relación con la iglesia judía. Él sabía que estos ritos de purificación no tenían ningún valor salvífico. Eso no salvaba. Pablo sabía que guardar la ley de Moisés, circuncidarse, todos los sábados ceremoniales que habían, todo eso, el templo mismo ya había perdido su valor como casa de Dios y todo eso. Pero él de todas maneras decidió, para complacer a los líderes de la iglesia de Jerusalén, él decidió ir. ¿Por qué Santiago le pidió a Pablo que fuera? ¿Por qué? Yo no sé si Santiago todavía creía que la circuncisión era necesaria o no, y ese tipo de cosas. Lo que sí sabemos es que Santiago tenía muy buena relación con el sacerdocio judío. Era respetado y todo eso, o sea, lo tenían mucho respeto, le tenían mucha consideración, y Santiago quería mantener las buenas relaciones con los sacerdotes, con la iglesia judía, no, con la iglesia no, con el judaísmo. Quería mantener buenas relaciones. Entonces, Santiago entendió que si Pablo hacía un gesto que indicara que él no estaba en contra del judaísmo, que no estaba en contra de las enseñanzas del judaísmo, pues entonces la tensión, la preocupación iba a mainar. Pero ustedes recordarán que quienes intentaron matar a Pablo en Damasco fueron los judíos. Hubo que bajar a Pablo en un cesto por la canasta. Todavía me acuerdo de cuando yo era maestro del departamento de niños, cosa que ningún varón debe, eso es para mujeres, entiendo yo. En mi tiempo se decía que no, que eso no era para hombres. Quizá ahora sí. El caso es que todavía me acuerdo viendo el franelógrafo cuando ponían a Pablo bajando desde un muro. El caso es que tuvo que salir de ahí, pero no solamente fue ahí. A Pablo intentaron matarlo los judíos en muchísimos sitios. Muchos sitios intentaron matarlo. En Listra, en Filipos, en muchísimas partes intentaron matarlo. O sea, era un asunto tremendo, una persecución, y Santiago debió haber
conocido eso. Ya Pablo tenía muchos enemigos, mucha gente que quería salir de él. Entonces, ¿qué otra cosa no tomó en consideración Santiago a la hora de mandar a Pablo al templo? No tomó en consideración, como les dije, todas las veces que los judíos habían intentado matarlo. Él pensaba que con el respeto que se le tenía a él, a Santiago, como líder de la iglesia cristiana judía, no iban a hacer nada en contra de Pablo. Él pensaba que él tenía suficiente peso social como para que la gente, por respeto a él, no le hiciera daño a Pablo, al ver que Pablo estaba haciendo un esfuerzo cumpliendo con normativas religiosas judías. ¿Qué no midió Santiago? Santiago no midió el estado en que estaba la situación política en Judea. No midió eso. No se percató completamente de lo que estaba sucediendo. Había tensión con Roma. En Judea, en el año, esto fue el año 57, 58 de la era cristiana, en el siglo I, en Judea había mucha tensión y muchos problemas con los romanos. La gente estaba molesta por todos los impuestos que los romanos le cargaban. Estaban también la extorsión que hacían los soldados romanos, toda la ambición, la avaricia de Festo, de Félix, de Albino, de Hesio Floro y toda esa gente que iba a los puestos públicos a hacerse rico. Cualquier parecido con situaciones actuales, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del año 57, 58 de la era cristiana. Iban a hacerse ricos, a hacerse millonarios. Entonces, eso despertó el fanatismo religioso y nacionalista. En la Judea del año 57, 58 de la era cristiana, del siglo I de la era cristiana, religión y política iban ahí, eran lo mismo. Y el centro donde el nacionalismo religioso judío se confirmaba, se validaba, era en el templo. El templo era el epicentro de toda la acción, de toda la discusión política, religiosa y nacionalista de ese tiempo. Pero mi hermano Santiago, querido y apreciado, lo voy a abrazar cuando lo vea en el cielo, yo lo voy a abrazar. No se percató de eso cuando le dijo a Pablo que fuera al templo. Y cuando Pablo llegó, los judíos, cuando se dieron cuenta de que él estaba ahí, lo golpearon, intentaron matarlo. No lo mataron porque los soldados romanos llegaron y entonces evitaron que lo mataran, porque si no lo matan. De hecho, más adelante nosotros leímos que hubo un complot de 40 judíos que decidieron que juraron que no iban a comer ni a beber hasta que no mataran a Pablo. Y así Félix tuvo que tomar a Pablo y mandarlo. Rosana Tavares Rodríguez, muy bienvenida. Tuvieron que mandarlo a otra ciudad con 200 lanceros, 200 soldados de infantería y 70 soldados de caballería para sacar a Pablo de Jerusalén para evitar que lo mataran. Muchas veces, bueno, quizás no voy a hablar tanto hoy, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la situación político-religiosa en la que estamos viviendo. Daniel García, muy bienvenido. Nosotros no medimos correctamente la situación política en la que estamos viviendo y asumimos posiciones que creemos que son correctas porque lo percibimos así. Y realmente nos pasa lo mismo que le pasó a Santiago. De hecho, yo espero que me perdonen porque yo vivo usando esa muletilla, de hecho. No he podido zafarme de eso. Estefany Lundi, muy bienvenida mi hermana. De hecho,
Ya se me olvidó lo que iba a decir por estar saludando a Stephanie. Muchas veces nosotros tomamos posiciones sin analizar bien la situación en que estamos viviendo. De hecho, unos 5 años después, en el año 62, los mismos judíos con los cuales, a quienes tanto respetaba Santiago y quienes tanto respetaban a Santiago, lo mataron en el año 62. Pablo vino a morir en el año 66, decapitado por el emperador Nerón, el mismo año que murió Pedro. Pero Pablo estuvo preso y luego lo soltaron y pasó 2 años libre y luego lo apresaron de nuevo por el asunto del incendio de Jerusalén, de Roma, que no tuvo nada que ver con los cristianos, pero los cristianos terminamos pagando el incendio de Roma. Entonces, el cristianismo estaba en una encrucijada. Los judíos querían que la iglesia cristiana los apoyara en su rebelión contra Roma. Ustedes recordarán que en el año 66 comenzó la revuelta, la guerra judía contra Roma, que terminó en el año 70 con la muerte de más de 1 millón de judíos, terminó también con la quema y destrucción de Jerusalén, y luego creo que 2 años después con la toma de Masada por los soldados romanos y la muerte de todos los judíos que estaban ahí, que los últimos se suicidaron. O sea, la iglesia tiene que estar al tanto de qué está sucediendo. La iglesia tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Claro, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar a Apocalipsis 14, 6 al 12. Es nuestro trabajo, nuestra misión. Es predicar el evangelio, el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos esa obligación. Nosotros también tenemos que mostrarle al mundo cómo es Jesucristo. Y cuando nosotros enfrentamos opositores, gente con la cual no estamos de acuerdo ni con su estilo de vida, ni con su ideología, ni con lo que predican, nosotros hablamos con ellos no para destruirlos, sino para que se conviertan. Para que se conviertan. Cuando hablamos, por ejemplo, con gente LGBT, no es para que lo metan preso, es para que a través de nosotros el Espíritu Santo hable a sus corazones y los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que nosotros queremos. A eso fue que nos llamaron, no a destruir, sino a ser instrumentos de Dios para que el Espíritu Santo a través de nosotros hable a los corazones y convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Tengo aquí unos puntos. Nosotros necesitamos un liderazgo valiente y pastoral que sepa guiar sin imponer. Que sepa guiar sin imponer. Necesitamos formación teológica profunda que capacite para discernir entre fidelidad bíblica y manipulación ideológica. Porque en la iglesia adventista del séptimo día actual hay mucha gente que está siendo manipulado ideológicamente y cree que está haciendo la bondad de Dios. Como cuando los judíos en el siglo I, o cuando la Inquisición, se pensaba que estaban haciendo la voluntad de Dios, los que mataban a los mártires cristianos del siglo I, o los que persiguieron y mataron a los cristianos durante toda la edad oscura, entre los 1260 años. Necesitamos diálogo comunitario que permita a los miembros expresar sus inquietudes y construir consenso. Vamos a conversar. Usted cree una cosa que no es verdad, siéntese, vamos a conversarlo. Y entonces los líderes de la iglesia tienen la obligación de explicarle a los hermanos por qué están equivocados y cuál es la verdad sobre esos temas que ellos creen que tienen razón. Con una visión escatológica clara, que recuerde que el reino de Dios no se construye con votos ni partidos, sino con fidelidad, con justicia y con esperanza. Y hay mucha gente en la iglesia que no entiende eso. El reino de Dios no se construye con votos ni partidos, sino con fidelidad, justicia y esperanza. Entonces, tenemos un problema grave. Muchos pastores y líderes no han sido formados para analizar ideologías. Muchos pastores y líderes
no están en capacidad de analizar ideologías, contrastarla con lo que dice la palabra de Dios, con lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, muchos pastores y líderes no analizan ideología, no están capacitados para eso, no pueden analizar discursos políticos o fenómenos sociales desde una perspectiva bíblica, no están en capacidad de eso. Y la teología adventista ha privilegiado el estudio escatológico como debe ser, pero a veces ha descuidado el análisis ético y contextual de lo que está sucediendo. Por eso muchos de nosotros estamos llamando mártires de la fe cristiana a quienes no lo son. Y muchos están dispuestos a dar su vida, como he visto, en estos días, por cosas que no son el Evangelio de Jesucristo. Pero no conocen la doctrina, no conocen el Evangelio, no conocen su Biblia y están equivocados. Y sin una formación sólida, es difícil resistir la cooptación ideológica o comunicar la identidad profética con claridad. Entonces nosotros tenemos la obligación de saber, de estar en capacidad de discernir. En primer lugar, los pastores y los administradores son los responsables en primer lugar de eso, porque nosotros somos las ovejas, nosotros somos la grey. A nosotros es que ellos tienen que instruirnos. Y sí tenemos que hacer campamentos y reuniones de oración. Bueno, yo participo en una reunión de oración todos los días, a las 5 de la mañana. Estoy en una reunión de oración que termina a las 6:30. Todos los días estoy en eso. Pero eso no impide que me dé cuenta de cómo se está batiendo el cobre y quién lo está batiendo y qué hace con ese cobre después. Entonces, el ministerio está para eso. Y le hago un llamado al ministerio en este momento. Hay muchos pastores que no entienden la situación que se está viviendo y muchos hermanos están siendo llevados cautivos al error por falta de líderes que les digan: eso no es así, te voy a pasar y te explico por qué. Entonces, el que apetece obispado, buena obra desea. Pero usted tiene que saber dirigir. Y Primera de Pedro capítulo 5, y con esto termino, para que no vengan ahí y me borren de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No, Norma, no es sálvese el que pueda, sálvese el que estudie, el que conozca su Biblia, el que conozca la doctrina, el que conozca un poco de teología, el que sepa de lo que va a pasar en el tiempo del fin, y que tenga un buen pastor que se preocupe por enseñar a su congregación. Y ancianos como Bernabé que también se preocupen de eso. Entonces nosotros necesitamos ese tipo de cosas porque la iglesia está mostrando mucha confusión, mucha confusión. Gente que yo consideraba sólida, está diciendo cosas que yo me sorprendo. Y quizá el que esté equivocado soy yo, pero hay que demostrarme con la Biblia, con el espíritu de profecía, que el que está mal soy yo. Así que vamos a estudiar nuestras escrituras, vamos a afianzarnos en la verdad. Y vamos a conocer el contexto político en el cual la iglesia está viviendo en este entonces. Porque es fundamental que lo conozcamos también, para que no nos agarren asando batata. Es que no quieren estudiar.
Quieren seguir a la gente que habla bonito y de moral. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Tristemente, Norma, tú tienes toda la razón del mundo. Y eso a mí me hiere. No me hiere que tú tengas razón. Me hiere en lo que tú estás teniendo razón. Eso a mí me hiere porque mi iglesia a mí me pesa en los hombros. Me pesa en los hombros. Pero Dios está al control. Dios está al control. Dios está al control de los eventos finales, de los eventos actuales. La iglesia es de Dios. Jesucristo dio su vida por ella. El Espíritu Santo está trabajando con su iglesia. Y la iglesia militante ahora que está siendo vapuleada y engañada y todo eso, va a ser dentro de poco la iglesia triunfante. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser parte de esa iglesia triunfante. Yo le voy a rogar que por favor le dé like a este video si está de acuerdo y lo comparta. Compártalo con sus amigos, en los grupos donde usted pertenece. A mí me interesa que este video, si se comparte uno solo de mis videos, que este sea, para ver si hay un remanente fiel. Gracias, Norma, por animarme. Hay un remanente fiel que no se está dejando engañar ni se está dejando arrastrar. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Les recuerden, por favor, compartan este video. Para mí, personalmente, me interesa mucho que la gente lo vea. Los dirigentes de la iglesia tienen que entender el contexto político y social y económico en que estamos viviendo. Eso es fundamental. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por la gente que conoce tu palabra, tu doctrina. Gracias por la gente que sabe lo que va a pasar al final y está firme en lo que ha creído y no se está dejando engañar por filosofías que se meten debajo de la 28 doctrina para engañar, comprometer y extraviar. Permítenos permanecer firmes sobre las rocas que es Cristo Jesús y que podamos discernir quiénes son los falsos profetas. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Gracias por estar aquí. Pasen buenas noches. Dios les bendiga.